Y como dice el título de la jornada, el apetito está en el cerebro. De ello nos va a hablar Álvaro Bilbao, que, como os han comentado, es doctor en psicología y neurología y ha sufrido un pequeño percance que le impide estar hoy con nosotros, pero eso en el siglo XXI, sí. Para eso tenemos las conexiones vía streaming, así que si mis compañeros me dan el ok, damos comienzo a la ponencia de Álvaro Bilbao, que seguro que os va a encantar. Y os va a dar una visión diferente de la alimentación y de la nutrición. Gracias. Egunon, eskerrik asko guztioi. Me hubiera encantado estar hoy con vosotros ahí en San Sebastián, en el Basque Culinary Center. Como veis, detrás de mí tengo unos cuadros de Chillida. He vivido en San Sebastián, me encanta ir y la verdad es que me da mucha pena no poder estar con vosotros. Pero como comentaban, bueno, pues dentro de todo lo que es el equipo de profesionales que tenemos que atender a los niños y que tenemos que ayudarles a combatir lo que sería el sobrepeso, el sedentarismo y la mala alimentación, posiblemente la parte más importante o el profesional más importante somos los padres, ¿no? Y hace 15 días estaba con mi hija pequeña y como muchos domingos pues le propuse irnos a patinar después de comer y en ese patinaje pues si veis me rompí el codo y estoy escayolado pues desde el hombro hasta la muñeca, con lo cual los médicos no me han dejado viajar y me da mucha pena. Agradezco muchísimo a todas las personas que os habéis acercado, agradezco muchísimo a la Fundación Eroski por esta iniciativa, perdonad, y por haber contado conmigo. Yo os voy a hablar del cerebro, que es mi especialidad, y de cómo podemos utilizar esos conocimientos acerca del cerebro para ayudar a nuestros hijos a comer mejor. Decía Gabriela que el problema de obesidad entre los niños españoles es un problema muy grave, es uno de los países de Europa en el que los índices de obesidad en la etapa escolar es más importante, pero es que el otro día escuché un dato que a mí me dejó sobrecogido y que va en esta línea, ¿no? Y es que en España los niños tienen un mayor índice de sobrepeso que en un país que tradicionalmente ha sido el campeón del mundo del sobrepeso, que es Estados Unidos. A nivel de la edad adulta no nos podemos comparar con ellos, pero sí a nivel de la edad infantil y, como os decía, les superamos. Y este es un tema que a mí me interesa mucho, no solamente porque tengo hijos pequeños, sino porque mi área de especialidad son los niños, sobre todo de 0 a 6, y sabemos que los hábitos de salud se desarrollan y se aprenden sobre todo durante la infancia. Es decir, que es muy, muy difícil conseguir que un niño que no ha aprendido a comer bien de los 0 a los 10, 12 años de edad vaya a ser un adulto que aprenda a comer bien a los 30 o a los 40. El cerebro aprende este tipo de hábitos cuando somos pequeños y lo aprende sobre todo gracias a la observación de los padres, como veremos un poquito más adelante. Entonces, un poco lo que os voy a explicar en esta ponencia es cómo los padres podemos ayudar a nuestros hijos a tener unos hábitos de salud, unos hábitos de nutrición que les ayuden a desarrollarse plenamente, no solamente a nivel de salud, digamos, fisiológica y para combatir el sobrepeso, sino también para tener un mejor desarrollo intelectual y emocional. Como veréis, parte siempre de un trabajo cuidadoso por parte de los padres, pero también de poner atención en el día a día y de ser nosotros un ejemplo. Si os parece, empezamos y lo primero que siempre me gusta comentaros es un poco alguna idea básica acerca de cómo funciona el cerebro. El cerebro de los niños, la verdad es que no se diferencia mucho del cerebro de un adulto en cuanto a la cantidad de neuronas que tenemos. Si os fijáis, en la parte izquierda de la pantalla, yo lo voy a señalar con el ratón, ¿vale? Esto sería el corte del cerebro de un niño recién nacido y estos puntitos, los puntitos negros son las neuronas, ¿no? Y estos filamentos que salen de las neuronas son la sinapsis, los axones, que son lo que nos permite conectar neuronas entre sí. Pues bien, si vemos el cerebro del niño recién nacido, que no puede caminar, que no puede hablar, que no puede coger las cosas con sus manos, y lo comparamos con el de un niño de un mes, en el que vemos que tiene la misma cantidad de neuronas, pero tiene un poquito más de filamentos,
El niño de 6 meses, que tiene el mismo número de neuronas, pero tiene un poquito más de filamentos. Y sobre todo, si lo comparamos con el niño de 2 años, que es un niño que ya puede hablar, que es un niño que agarra todo lo que está a su alcance y que muchas veces pues persigue a la mamá por toda la casa, la diferencia entre el primer niño y el último no es que tenga más neuronas o que tenga neuronas nuevas, sino sobre todo que esas neuronas están conectadas entre sí. Y por eso vemos en esta parte derecha de la pantalla que, bueno, pues ese corte del cerebro del niño parece una auténtica maraña, es una maraña de conexiones, pero que le permiten hacer todas esas cosas que os comentaba. ¿Cómo desarrollamos conexiones? Pues las desarrollamos de muchas maneras. Una es la experimentación, otra es simplemente el desarrollo evolutivo, es decir, que el niño que con 1 año no puede caminar, o con 7 meses no puede caminar, cuando tiene 1 año ya puede caminar porque su cerebro ha madurado y le permite hacer conexiones nuevas. Pero hay una parte que es fundamental y que es la educación. Hoy en día a veces pecamos de que educamos poco a los hijos. Parece que hay que dejarles hacer lo que quieran, parece que en muchos casos no hay que frustrarles, aunque en un momento dado sea importante dar una instrucción, y que la teoría predominante es que los niños deben crecer libres. Sin embargo, sabemos que en muchos aspectos, y por ejemplo la nutrición es uno de ellos, los niños necesitan mucha educación por parte de los padres, y os voy a explicar un poquito luego cómo lo podemos conseguir. En esta diapositiva simplemente os quiero explicar cómo se hacen esas asociaciones o cómo aprende el niño. Imaginémonos una escena que todos hemos vivido en casa, y es que tenemos un niño de 2 años, y ese niño de 2 años, en un momento dado, pues entramos en la cocina y nos lo encontramos subido a la encimera. Ha empujado una de las sillas de la cocina contra la encimera, se ha subido a la silla, de la silla a la encimera, y en la encimera ha sido capaz de alcanzar uno de esos armarios donde tenemos las galletas y comerse una galleta. Cuando esto ocurre, el niño hace una asociación muy importante y aprende algo. El niño aprende que cuando investiga, que cuando arriesga, que cuando hace algo distinto, puede sentirse satisfecho. La satisfacción no viene tanto de encontrar la galleta o de comerse la galleta, sino de haber sido capaz, de haber descubierto algo nuevo y haber conseguido lo que quería gracias a su imaginación. En este sentido, los padres podemos ayudar a nuestros hijos siempre que les ayudemos a hacer asociaciones positivas. Imaginaros que ese niño, al abrir el armario, en lugar de encontrar una caja de galletas, hubiera encontrado pues una caja de frutos secos, hubiera encontrado algún otro alimento que le guste, pero que no sea tan calórico o que no tenga tanto contenido en azúcar. Pero de la misma manera, también sabemos que los cerebros mejor desarrollados no son solo los que tienen más conexiones, sino también los que no tienen conexiones negativas. Os lo voy a explicar y lo vais a entender. Sabemos, por ejemplo, que los niños que tienen talento matemático, los niños que tienen talento musical, no tienen más neuronas en ninguna parte del cerebro, sino que las neuronas que les permiten tocar el instrumento, perdonad, las neuronas que le permiten hacer cálculo matemático, están mejor conectadas entre sí. Y están mejor conectadas entre sí porque cuando el niño fue a coger, por ejemplo, el violín, el profesor le dijo, no lo cojas así porque así te va a doler el cuello, así no vas a poder tocar bien, cógelo de esta otra manera. Es decir, que cuando explicamos a los niños las cosas que no deben hacer, lo que estamos haciendo es resetear su cerebro y evitar que tengan conexiones que son inservibles y que ese tipo, inservibles o negativas, y que ese tipo de conexiones sabemos que interfieren en el mejor funcionamiento del cerebro. Así, por ejemplo, si ese mismo niño de 2 años en un momento dado está jugando con un amiguito, el amiguito le quita el camión de bomberos y él decide que para recuperar su camión de bomberos lo mejor es darle un tortazo, el niño en ese momento puede tener ese sentimiento de satisfacción porque recuperó el camión de bomberos y volvió a conseguir lo que quería. Pero los padres y madres que están atentos a este tipo de cosas, lo que hacen es quitar el camión de bomberos a su hijo, devolvérselo al otro niño y explicarle algo tan sencillo como no pegamos. Las cosas se piden por favor, pero no vamos a pegar para recuperar lo que tenemos. Es un comportamiento totalmente normal en un niño de 2 años y sin embargo los padres tenemos que empezar a introducir esas normas porque sabemos que son positivas para el niño.
Y en el momento que hacemos algo, el niño aprende otra cosa que también es muy importante. Y es que cuando pega, no consigue lo que quiere. De la misma manera, si enseñamos a nuestros hijos que cuando vamos al supermercado no vamos directamente a la sección de cereales, de chocolates, de golosinas, sino que vamos a la sección de frutas para que elijan una fruta para merendar, también le estamos enseñando a crear conexiones positivas y a evitar crear tantas conexiones negativas. ¿Por qué es tan importante la nutrición a nivel cerebral y a nivel del desarrollo cerebral de los niños? Pues mirad, porque el cerebro humano, con tan solo el 2% del peso corporal, consume un 25% de los nutrientes. Y es que aprender, pensar y sobre todo sentir, cuando un niño, por ejemplo, tiene una rabieta, todo ese tipo de comportamientos o de fenómenos que ocurren en el cerebro de los niños y también en el cerebro de los adultos, consumen muchísima energía. Y esto hace que el tipo de nutrientes que introduzcamos en nuestro cuerpo también influya en cómo pensamos o en cómo sentimos. Sabemos datos tan interesantes como que, por ejemplo, las embarazadas que consumen fruta y pescado azul en abundancia tienen probabilidades de tener hijos más inteligentes que aquellas madres que no consumen fruta o pescado azul en suficientes cantidades. No nos debemos pasar, si hay alguna embarazada en el público, es importante que no vaya directamente al supermercado y se ponga a comprar toda la fruta y a comérsela, porque si pasamos, si abusamos, podemos tener una diabetes gestacional, pero es importante que haya fruta y pescado azul porque son dos componentes muy importantes. Las vitaminas y las grasas son fundamentales para el desarrollo cerebral. Y son fundamentales para el desarrollo cerebral porque gracias a las vitaminas y a la fructosa que se encuentra en la fruta podemos conseguir desarrollar esas conexiones cerebrales, y la grasa del pescado azul, la grasa omega 3 o la grasa saludable que encontramos en el aceite de oliva, en los aguacates o por ejemplo en los frutos secos, también ayuda mucho, ya que el 60% del cerebro es materia grasa. Imaginaros, si tuviéramos algo muy valioso y que fuera en el 60% materia grasa, intentaríamos construirlo pues con una materia grasa que fuera de calidad, ¿no? No introduciríamos grasas hidrogenadas, no introduciríamos tantas grasas saturadas porque sabemos que es algo muy valioso y lo queremos construir, pues bueno, con los mejores elementos o con los mejores materiales que tuviéramos. Y en ese sentido, la grasa omega 3, omega 6, sabemos que son muy beneficiosas para mejorar la velocidad de procesamiento de información del cerebro y ayudar así a los niños a pensar un poquito más rápidos y desarrollar inteligencia del estilo del cálculo matemático, del razonamiento, ¿no? Pero también sabemos que son fundamentales para el desarrollo cerebral del niño las verduras, harinas integrales. Es fundamental limitar el azúcar porque no solamente puede provocar trastornos de salud como la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, sino que también sabemos que el tipo de azúcar que introducimos en el cerebro es más o menos beneficioso para los niños. Por ejemplo, si tenemos un niño que sospechamos que puede tener trastorno de déficit de atención, lo primero que vamos a hacer es cambiarle la dieta, introducir una dieta para el desayuno que no sea tan rica en azúcar y que introduzca otros alimentos que produzcan una combustión de energía, es decir, hidratos un poco más complejos que permitan que la combustión de energía se produzca de una manera más continuada durante todo el día. También es importante evitar las conservas porque sabemos que los colorantes, los conservantes pueden provocar pequeña inflamación en el cerebro, algo totalmente imperceptible, pero que acumulado a otros factores como la falta de sueño, etcétera, pueden provocar trastornos cognitivos en los niños. Y fundamental, una cosa que a mí siempre me gusta decir y que además viene de un cocinero que yo creo que ahí es tan querido como en mi casa, ¿no? Carlos Arguiñano. Siempre dice Carlos Arguiñano, que me encanta verlo y siempre que puedo le veo, que es fundamental comer en familia. ¿Por qué es fundamental comer en familia? Pues muy sencillo, porque cuando vamos a comer en familia seleccionamos en el supermercado con más cuidado los alimentos que compramos. En casa los preparamos también con más cuidado, utilizando mejores materiales, pero también utilizando aceites que no están a una temperatura tan alta. Y por último, que cuando los comemos en familia nos distendimos y reducimos los niveles de estrés.
Yo sé que para los que estéis ahí en casa y tengáis niños de 4 o 5 años, seguramente no me creeréis cuando os digo que los niños y los padres que comen juntos tienen niveles de estrés más bajos que aquellos que comen separado, porque a veces comer con niños pequeños puede ser un poco estresante, pero sabemos que en el corto, medio y largo plazo los beneficios de comer en familia son muy importantes. En primer lugar, porque los niños nos ven comer y aprenden de nosotros nuestros hábitos nutricionales, pero también nuestros modales en la mesa. Y en segundo lugar, porque aprenden a reducir el estrés y a tener mejor autocontrol. Fijaros si es importante que en el último informe PISA, uno de los datos más relevantes ha sido que los niños que comen, que hacen al menos una de las comidas al día con sus padres, es decir, que comen o cenan con su papá y con su mamá, son niños que tienen muchas menos probabilidades de tener fracaso escolar. Y eso tiene que ver con la importancia que tiene la comida, no solamente como acto nutricional, sino como acto cultural y educativo. Dicho esto, os voy a trasladar las 6 claves que a mi juicio son más importantes para poder educar a los niños en todo el ámbito nutricional, para enseñarles buenos hábitos nutricionales. Perdona. El primero de ellos, que tenemos que tener todos muy en mente, es que los niños comerán lo que los padres comamos. Esto es así porque tenemos en el cerebro todo un sistema de neuronas, un circuito neuronal que llamamos neuronas espejo y que nos permite aprender puramente por observación. En esta viñeta que os he preparado podéis ver un padre que está frente a un plato de vainas, de judías verdes o de guisantes y que pone mala cara cuando las ve. En el momento que el papá o que la mamá pone mala cara ante un alimento, el niño que observa siempre lo que hacemos los padres empieza a repetir o empieza a replicar ese comportamiento del padre, como veis aquí, gracias a este circuito de neuronas espejo, y en su cerebro el niño ya se imagina que ese alimento no le gusta. Y como el niño se imagina que ese alimento no le gusta, cuando se siente a la mesa a comérselo, posiblemente no lo coma. De la misma manera o de la manera contraria, si el padre se sienta ante el plato de verduras y pues las empieza a comer pues con ilusión, el niño verá que las verduras es algo que le atrae a su padre, que le parece atractivo y por lo tanto replicará el comportamiento de los padres. No es ningún secreto para los nutricionistas que los padres que son buenos comedores, que comen de todo, suelen tener hijos que también comen de todo. No siempre es así, pero es una regla que se suele repetir. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era pequeño, que mi padre siempre, cuando comíamos algo que llevara patatas fritas, siempre metía la mano en mi plato para robarme una patata frita, algo que a mí me parecía muy divertido. Yo lo hago con mis hijos, pero lo hago en lugar de con las patatas fritas, con un trozo de lechuga, con un trozo de brócoli, porque quiero transmitirles esa idea de que lo que les estoy robando es algo que a mí me apetece, pero no quiero hacerlo con un alimento que tiene mucha sal, que tiene mucha grasa, ¿no? El segundo concepto importante es que el cerebro necesita tener ideas claras respecto a lo que es saludable. Fijaros, esto que veis aquí es lo que llamamos el núcleo estriado. Es una parte del cerebro muy importante y es muy importante porque su función es asignar un valor emocional a las cosas. Es decir, que nos dice qué cosas nos gustan más y qué cosas nos gustan menos. Y lo hace en función a 2 variables. La primera variable es la rapidez de la satisfacción y la segunda variable es la intensidad de la satisfacción. Hoy en día sabéis que muchos niños, sobre todo los que ya tienen a partir de 10, 12 años, están muy enganchados a los teléfonos móviles y están muy enganchados a los teléfonos móviles porque este tipo de dispositivos nos ofrece información que es muy rápida, con colores muy vivos y muy intensos. Y resulta muy difícil poder competir con este tipo de estímulos que al niño le tienen muy enganchado. Y con la alimentación pasa algo parecido. Os voy a hacer una pregunta muy sencilla. Quiero que todos los que estáis ahí levantéis la mano si cuando erais pequeños y vuestro aita, vuestra machu, os iba a buscar al colegio, os gustaba el bocadillo de nocilla. Levantad la mano, por favor. Bueno, me imagino que habrá aproximadamente 2/3 de la sala con la mano levantada, porque es lo que suele ocurrir en otras ponencias en las que hago esta pregunta. Y lo que os quiero preguntar ahora es lo siguiente. Imaginaros que después de esta jornada en el Basque Culinary Center
os vais a tomar unos pinchos por San Sebastián, llegáis al primer bar y os encontráis que tienen ahí vuestro pincho favorito. Puede ser pues, una banderilla, puede ser, imaginémonos, un pincho de chipirón con boletus, puede ser un pincho de solomillo a la plancha con foie, cebolla confitada, reducción de Pedro Jiménez. Es decir, imaginaros el pincho que más os guste. Imaginaros que justo cuando vais a coger ese pincho, el camarero os advierte, os para y os dice: espere un momento, señor, espere un momento, señora. Es que se me ha olvidado comentarle una cosa. Además de este pincho, que yo sé que es el que más le gusta, tenemos también el pincho de nocilla, es decir, una rebanada de pan con nocilla encima. Me gustaría que levantarais la mano ahora los que, de todos los pinchos que hubiera en la barra, dejaríais todos y elegiríais el pincho de nocilla. Levantad la mano, por favor. Bueno, no os puedo ver, pero me imagino que habrá una, dos o ninguna mano levantada y que todos los que erais fan del bocadillo de nocilla, ahora no sois tan fan porque habéis conocido otros sabores que son más complejos y más ricos, ¿no? Que es precisamente lo que hacen allí en el Basque Culinary Center, descubrir cómo los distintos matices de los distintos alimentos se pueden potenciar y combinar entre sí para crear experiencias que son únicas o que son increíbles. Bueno, pues este es un fenómeno muy natural. Cuando el cerebro conoce alimentos que son más complejos, más ricos, los alimentos que conocía antes dejan de tener valor porque el núcleo estriado hace que ya no sean percibidos como tan interesantes. Fijaros, en cualquier cultura del mundo, yo he sido muy viajero y he viajado pues, por toda Asia, África, Iberoamérica, en cualquier cultura del mundo que bueno, pues tenga una vida un poco natural, ¿no? Para cualquier persona una fruta, pongamos una manzana, es un manjar delicioso. Es básicamente una golosina porque tiene un color rojo, porque tiene un sabor dulce y esas son dos de las cosas que más gustan al cerebro. ¿Qué ocurre? Que si a los niños les enseñamos a comer manzanas, el niño se va a comer la manzana y le va a parecer algo delicioso. Lo va a clasificar en su cerebro como algo que le gusta. Pero si ese niño empieza a probar con mucha asiduidad otro tipo de alimentos, como por ejemplo las chuches, que tienen colores más vivos, que son mucho más dulces en proporción a su tamaño, las patatas fritas, que tienen un color amarillo, que junto con el rojo es el segundo color que más le gusta al cerebro, pero que además tienen un componente graso, que al cerebro también le gusta, tienen mucha sal, o por ejemplo el chocolate o las galletas de chocolate, que cumplen todos estos requisitos, ¿no? Son grasos, lo cual produce energía para el cerebro, tienen mucho azúcar, lo cual produce energía muy rápida para el cerebro. Lo que va a ocurrir es algo muy sencillo, que estas cosas que antes me gustaban, ahora pues no es que no me gusten, me gustan, pero en el cerebro están clasificadas como cosas que me gustan menos. Y esto nos lleva al siguiente punto. Si en casa tenemos muchos alimentos que son alimentos altamente calóricos, que son alimentos que tienen mucha sal o que tienen mucha grasa, esta parte del cerebro que veis aquí, que llamamos núcleo accumbens y que forma parte del sistema de recompensas del cerebro, va a ser muy difícil que se pueda resistir. Es decir, que si el cerebro, o si hay una competición entre alimentos más saludables y menos saludables, pero que los menos saludables tienen alto componente en azúcar, en grasas, va a ser muy difícil que el cerebro del niño, incluso del adulto, elija de manera voluntaria esos alimentos que son más saludables. Por eso siempre es importante que cuando vayamos al supermercado elijamos alimentos que sean más saludables, es decir, intentar que la dieta de nuestros hijos esté compuesta por esos alimentos que sabemos que son beneficiosos para el desarrollo de su cuerpo y de su cerebro. Introducirles fruta en la merienda que llevan al cole, introducirles fruta y verdura. Hoy, por ejemplo, mis 3 hijos han llevado una zanahoria al colegio, les podemos introducir frutos secos, les podemos introducir otro tipo de alimentos que no son los que están en esta sección que yo llamo la sección de grasas hidrogenadas, porque básicamente son el principal componente de estos otros alimentos que veis a vuestra izquierda. Fijaros, este es el dibujo de una arteria, ¿vale?
de una arteria sana, una arteria de un niño, por ejemplo, recién nacido, que tiene unos poquitos años de edad. La diferencia entre que el niño llegue a tener 45 años, 50 años, 60 años o 100 años, porque os aseguro que vuestros hijos muy posiblemente vivan 100 años, que su arteria parezca a esta o que se parezca a esta otra que está llena de placa de arteriosclerosis, es decir, de grasas saturadas en su mayor parte, tiene que ver con que tomemos pequeñas decisiones en nuestro día a día, que compremos la merienda, el postre del domingo en una u otra sección del supermercado. Vamos ahora con otro experimento que nos va a ayudar a entender esta parte del cerebro que se llama tálamo. Para hacer este experimento voy a necesitar que todas las personas que estáis en la sala cerréis los ojos y pongáis las manos sobre las rodillas. Bueno, ahora que tenéis todos los ojos cerrados, quiero que os imaginéis que estáis atados de pies y manos sobre la silla en la que estáis. Quiero que os imaginéis que tenéis enfrente, que estáis solos en una habitación y que tenéis enfrente una persona del otro sexo o del sexo que normalmente os parezca más atractivo. Lo que pasa es que esta persona del otro sexo no es una persona especialmente atractiva, sino que quiero que os imaginéis una persona que a vuestros ojos, a vuestro gusto particular, sea una persona nada atractiva, en principio desagradable. Quiero que os imaginéis esta persona bien, y esta persona está aproximadamente a unos 6 metros de vosotros, y poco a poco esa persona se va acercando. Vosotros os vais sintiendo un poquito inquietos porque no sabéis cuáles son las intenciones de esa persona, no sabéis si pasará de largo, pero poco a poco veis como la persona se acerca y cada vez está más cerca de vosotros. Ahora apenas la tenéis a 2 metros de vosotros y se acerca todavía más. La tenéis a 1 metro de vuestra cara y podéis ver las imperfecciones de la piel, podéis ver el color de sus dientes, podéis llegar incluso a percibir su aliento y a medida que se acerca os parece más y más desagradable. Quiero que os imaginéis que ahora está tan solo a 1 palmo de vuestra cara y se sigue acercando sin que podáis hacer nada para evitarlo. Se acerca todavía un poquito más y en este momento os da un beso en la boca, un beso húmedo en el que incluso se atreve a meteros la lengua sin que vosotros podáis escapar. Bueno, vamos a parar aquí el experimento porque me imagino que os estará pareciendo de lo más desagradable. Fijaros, esto es algo muy importante que yo creo que todos los padres tienen que entender. Hemos partido de una situación con un sujeto desconocido, en el que de primeras era un sujeto que no nos parecía agradable, pero a medida que se ha ido acercando y que nos ha forzado, se ha convertido en algo muy desagradable, incluso que nos provoque asco. Esto es importante que lo entendamos, porque esta parte del cerebro, que se llama hipotálamo, es la parte del cerebro donde almacenamos nuestras apetencias, nuestras preferencias y nuestro apetito sexual. Pero curiosamente, en la misma parte del cerebro y a escasos milímetros se esconden las estructuras que también guardan lo que llamamos el apetito nutricional, las preferencias nutricionales. Y esto lo que nos viene a decir es que si forzamos a un niño a comer, lo único que vamos a conseguir es que el niño desarrolle asco por esos alimentos. Todos los padres queremos que los niños coman fruta y verdura, sobre todo, pero es que el cerebro de los niños no está preparado para comer verdura pues de una manera natural, ¿no? Los niños sienten un rechazo natural por alimentos que son de color verde oscuro, los niños sienten rechazo por alimentos que tienen un sabor amargo y por lo tanto debemos introducirlo teniendo en cuenta cómo funciona el cerebro del niño. Si los introducimos forzando, lo que va a ocurrir es que el niño desarrolle una fobia, una neofagia ingestiva, una fobia hacia alimentos nuevos, que es un fenómeno que conocemos muy bien. Sin embargo, si introducimos los alimentos poco a poco, evitando forzar, ofreciéndole alternativas, como yendo con el niño al supermercado y diciéndole, hoy vamos a comer verdura, ¿qué prefieres? Elige coliflor, acelgas o espinacas, y que el niño se involucre un poco de esa manera, vamos a conseguir que el niño sea más proclive a ir probando poco a poco esos alimentos, y en cuanto los pruebe 3 o 4 veces de poco a poco, enseguida le van a gustar. Es importante decirle que comprobar es suficiente. En casa nunca obligamos a los niños a comer. Siempre les animamos, les motivamos a que prueben, aunque sea un poquito, pero siempre sin forzarles.
también les podemos involucrar, no solamente en el supermercado, sino también cuando llegan a casa, involucrarles en la preparación de los alimentos, lavando la verdura, cortándola con sus propias manos o viendo incluso cómo la estamos cocinando, o simplemente diciéndoles que pueden echar un poquito de aceite de oliva. Y por último, importante, no debemos forzar ni en cuanto al tipo de alimentos, ni tampoco en cuanto a las cantidades. A los niños no hay que forzarles a comérselo todo, porque cuando lo hacemos, lo que suele ocurrir es un efecto contrario, el niño empieza a rechazar ese alimento al que le estamos forzando. No solamente eso, sino que si forzamos a los niños a comer por encima de su apetito, lo que vamos a conseguir es lo que se está consiguiendo en la sociedad hoy en día, que tengamos niños que cuando ya están llenos, repitan, que cuando se han comido 1 o 2 galletas de chocolate, coman 5 o 6, porque el problema no está en que los niños tomen una galleta de chocolate, sino que no se saben controlar y fuerzan los límites de su cuerpo y su apetito para comer más de esas cosas que son tan apetecibles. La quinta clave es también importante, y es que los niños tienen que jugar con la comida. Es importante que cuando son pequeños les dejemos comer con la mano, es importante que cuando son un poco mayores también puedan comer algunos alimentos con la mano, y les podemos preparar unas empanadillas de brócoli, les podemos preparar alimentos o verduras que puedan comer con sus propias manos porque les va a gustar. A veces es más fácil que los niños tomen estos alimentos crudos que preparados, porque cuando se preparan el sabor amargo a veces aumenta, y es importante que se involucren en todo el proceso de preparación. Pero posiblemente la clave más importante sea que es importante que en la mesa el entorno sea distendido. Nos tenemos que olvidar de esa postura que a veces tenían nuestros padres o nuestros abuelos, que era que en la mesa tenemos que estar formales, que tenemos que estar bien sentados, que tenemos que ser cuidadosos, no mancharnos, etc. Los niños, sobre todo cuando son pequeños, tienen que aprender a comer en un entorno distendido, un entorno de mucho juego. Es básicamente lo que hacemos cuando vienen niños a las clínicas de trastornos alimenticios, y son niños de 2, 3 o 4 años que pueden tener problemas de tipo anorexia porque tienen el estómago totalmente cerrado, y en la mayoría de los casos son niños que no pueden comer porque el estómago se les cerró, ya que en su casa el entorno de la alimentación, el entorno de la mesa, era un entorno demasiado tenso, con demasiadas reglas, y el niño estaba demasiado nervioso, y sabemos que a nivel cerebral el cerebro se bloquea y no puede comer en situaciones de tensión. Imaginaros que a cualquiera de vosotros os secuestran unos secuestradores, os tienen metidos, atrapados en una habitación a oscuras y os ponen un plato de comida, pues posiblemente no tendríais ningún apetito. Si el niño se encuentra en una situación tensa, va a ser muy difícil que quiera comer y que haga una asociación positiva entre los alimentos saludables y la comida. Y la última clave que siempre me gusta comentaros a los padres es que no debemos ser demasiado rígidos. En concreto yo lo llamo que no te salga el tiro por la culata. Y lo llamo que no te salga el tiro por la culata porque hay varios estudios científicos en revistas científicas y estudios hechos por equipos multidisciplinares de Estados Unidos que lo titulan así, ¿no? Tenemos este fenómeno del tiro por la culata que ocurre cuando los padres son demasiado rígidos con los alimentos. Nos encontramos con niños que tienen 6 años y no han probado nunca el chocolate, niños que tienen 7 años y no han probado una chuche, niños que no han probado esos alimentos que en el fondo forman parte también de la dieta, ¿no? Forman parte de nuestra cultura, y que son niños que no han probado nada de esto. Lo que nos encontramos en estos casos es que los niños cuando tienen 15, 16 años y tienen acceso libre a estos alimentos, hay muchos casos en los que se obsesionan y no son capaces de controlarse. Por lo tanto, la educación no sería no educar al niño en estos alimentos, sino que la educación sería que los niños les eduquemos para que aprendan a comerlo con responsabilidad. Es decir, que algunas de las cosas que os ponía aquí, algunas de las claves serían que no seamos rígidos, que permitamos al niño experimentar. Por supuesto que los niños tienen que probar el helado, por supuesto que los niños tienen que probar el chocolate, por supuesto que los niños pueden tomar alguna chuche de vez en cuando. Yo siempre os recomiendo que evitemos las tradiciones. Hoy en día la mayoría de los padres me comentan que todos los viernes cenan pizza viendo una peli. Bueno, pues es que la tradición de los viernes con la pizza se acaba complementando con la tradición de que todos los sábados y domingos tomamos un helado de postre, que los miércoles pues tomamos pasta en la cena, y poco a poco esas tradiciones de alimentos que no son lo más saludable se van acumulando. No hay problema por comer pizza,
pero intentemos que no sea una tradición de todos los viernes. Siempre que preparemos alimentos dulces, alimentos que no son de lo más saludable, intentemos prepararlo nosotros. Vamos con el niño al supermercado, compramos la carne picada, compramos el pan y hacemos la hamburguesa en casa en lugar de ir a buscarlo a un restaurante de comida rápida. Vamos al supermercado y compramos todos los ingredientes y hacemos un bizcocho. Mis hijos hay un día a la semana que llevan bizcocho porque es una de las cosas que hacemos en la tarde de domingo, que es una tarde un poco pues aburrida, ¿no? Hacemos los deberes que tengamos pendientes y solemos ponernos a hacer un bizcocho que luego lo llevan el martes o el miércoles al colegio. Y por último, cuando vamos a pecar, intentemos pecar fuera de casa, ¿no? Intentar que nuestra casa no sea el polvorín de los alimentos poco saludables, y si vamos a tomar pues un chocolate, si vamos a tomar algo, pues podemos tomarlo muchas veces fuera de casa. Y una cosa más con lo que me gustaría acabar la intervención, y es un estudio muy bonito o una encuesta muy bonita, un dato muy bonito que nos viene de este médico que se llama Alastair McAlpine. Es un médico de la unidad de cuidados paliativos de un hospital de Canadá, y este médico publicó hace poco en su Twitter algo que a muchas personas nos sobrecogió mucho, ¿no? Publicó cuáles son los recuerdos más felices de los niños pequeños que están en su unidad y que son todo pues pacientes terminales. Y de las cosas que comentaba es que algunos niños recuerdan con mucho cariño pues esa vez que fueron al zoo, que muchos niños recuerdan con cariño pues algunos juegos, estar con el balón, pero una cosa que comentaba que a mí me gustó mucho es que entre los recuerdos favoritos de todos los niños están los helados que se comieron en el verano. Para un niño abrir un helado, para un niño tomarse un dulce como ese y compartirlo con sus papás, porque también parte de la ilusión del helado es que te lleva tu padre, lo compras y lo disfrutas, bueno, pues parece que es algo realmente especial. Yo sí os diría que retomemos un poco eso que os decía en la diapositiva anterior, ¿no? Que educar a los niños para que coman bien y para que no coman alimentos que son poco saludables no significa eliminar esos alimentos por completo de su dieta, sino que aparezcan en su dieta de vez en cuando, pero de una manera responsable, enseñándoles que lo van a comer de manera ocasional, en celebraciones o en momentos muy puntuales, y que cuando los coman con moderación. Si vamos a comprar una chuche porque es un día especial, vamos a comprar una chuche y podemos comprar 2 o 3, no 56. Si tenemos una bolsa de chuches que nos han dado en un cumpleaños, pues podemos dejar que el niño se coma 1 o 2 y que aprenda a regularse y autocontrolarse, y con los dulces y con los helados pues ocurre un poco lo mismo. No pasa nada porque un niño se tome un trocito de chocolate, el problema es si se lo toma todos los días y si no es capaz de disfrutar, de educar su paladar emocional y no es capaz de disfrutar de otros alimentos que también son deliciosos, como las manzanas, como las nueces o cualquier otro alimento saludable que tengamos en casa. Yo con esto me despido. Eskerrik asko guztioi, de verdad, lamento mucho no haber podido acompañaros en persona, pero los médicos mandan y de verdad que ha sido un lujo. Os agradezco mucho la invitación y os deseo que siga la jornada estupendamente y que os haya ayudado un poco lo que os he podido comentar acerca del cerebro de los niños y cómo podemos educarles para comer y desarrollar unos hábitos nutricionales positivos para su desarrollo. Eskerrik asko. Muchas gracias, Álvaro. Personal y profesionalmente me ha encantado esta charla y creo que va a ser de mucha utilidad para todos.